Misericordia, senda de paz. Sean bienvenidas, queridas familias, a este su programa Misericordia, senda de paz. Con mucha alegría estamos llegando a sus hogares y le damos las gracias a Televisión por Cable por permitirnos. Gracias a todas las personas que nos ven en YouTube, en Facebook. Muchas gracias por compartir nuestro programa. Se pueden darle un like y puedes suscribirte a nuestro programa. Y así puedes ir creciendo nuestra fe y puede llegar a más familias. Muchas gracias. Pues hoy un saludo también muy especial a todos los enfermitos y que Dios les llene en sus corazones de esa paz, de esa alegría. Hoy estamos con un super programa porque estamos de manteles largos. Tenemos la celebración de los 90 años del Colegio Morelos, de la presencia marista aquí en Tepatitlán. Es un honor tener aquí al hermano Óscar Becerra. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Qué bueno, es una gran bendición para Tepatitlán tener esa presencia marista, tener esos valores que nos han ayudado a través de 90 años, desde nuestros abuelos, padres, tíos, catequistas, todo ese entorno que ha ido formando a estas familias en educación, en valores. Qué trascendental ha sido. Y es una bendición del Señor de la Misericordia el que se haya podido tantos años ir avanzando e ir formando en conocimientos y sobre todo en valores a nuestras familias. Así es, gracias a Dios, pues bueno, la presencia marista aquí en Tepatitlán creo que ha sido pues una riqueza y yo soy uno de los beneficiados también de esta presencia marista aquí en Tepa, puesto que yo soy originario de aquí, entonces gracias a que algunos hermanos pues que estuvieron compartiendo su vida, entregando su vida y también buscando vocaciones, ¿verdad? En esta tierra que por muchos años dio muchos frutos, pues bueno, yo fui uno de esas personas que pude conocerlos y que pude enriquecerme de este carisma, ¿no? Así es que pues también muy agradecido de mi parte, ¿no? Por esta experiencia vivida y todo lo que he aprendido gracias a la obra marista. Qué bueno, y así hay que seguir orando para que haya muchos frutos. Los hermanos maristas pusieron muchas semillitas, pero seguimos las familias orando para que se sigan viendo frutos, para tener buenos ciudadanos, buenos muchachos en nuestra sociedad. Y así tenemos buenos frutos. Así es. Ojalá que estos 90 años pues realmente haya sido fruto de muchas semillas sembradas, ¿verdad? Por muchas personas, no solo hermanos, sino de muchos laicos y laicas que han entregado su vida también en la obra marista, pues que ojalá que esto siga produciendo muchos frutos, ¿verdad? Claro que sí. A ver, hermano, ¿cuál fue el antecedente que propició la fundación de lo que conocemos hoy como Colegio Morelos? Okay. Cuéntenos. Sí, quisiera pues compartir un poquito brevemente como la historia de cómo empieza la obra marista aquí en nuestra ciudad. Me voy a permitir tomar algunas ideas aquí por escrito para no perderme. Fue el día 22 de septiembre de 1932 aproximadamente, cuando gracias a la presencia de los hermanos Salvador González Villaseñor, Ramón Pedrosa Pardo, Miguel Díaz Ordaz del Rivero y del apoyo del señor cura José de Jesús Reynoso y el señor don Martín del Campo, como fue posible el inicio de las actividades de la primera escuela marista aquí en nuestra ciudad. Al parecer el arzobispo de Guadalajara, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, que había conocido a los hermanos en otras ciudades, en Jacona, Zamora y San Cristóbal de las Casas, pues al conocer la obra marista en estas ciudades, él deseaba también que pudieran abrirse alguna escuela marista en su arquidiócesis. Así que estuvo insistiendo mucho a los superiores maristas pues para que esto fuera posible. Entonces, después de un tiempo, pues bueno, los superiores maristas, para continuar este ideal o este proyecto,
designaron al hermano Pedro Damián para que fuera a platicar en Guadalajara con el arzobispo. Lo recibió pues con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y bueno, él le dijo que él proponía como para fundar la primera obra marista en Ameca. Sin embargo, pues en ese momento no se dieron las condiciones ahí en Ameca para que esto sucediera, así es que posteriormente la segunda opción pues fue Tepatitlán. Gracias a Dios aquí en Tepatitlán, pues al principio, aunque no fue sencillo, al parecer no fue bien recibida esta noticia por el señor cura que estaba en ese momento. Sin embargo, el señor arzobispo insistió mucho y en su momento pues él nombra como nuevo párroco de la ciudad al presbítero José de Jesús Reynoso, al cual pues le encomienda que así al nombrarlo como párroco de la ciudad también se encargara por hacer posible esta fundación de la obra marista. Entonces de esta manera pues bueno, se fue logrando este proyecto y fue el señor párroco José de Jesús Reynoso quien busca también el apoyo de algún ciudadano de la población, que el señor don Luis Martín del Campo, que fue un hombre en ese momento pues que apoyó mucho también esta obra, y juntos fueron buscando pues el camino para que esto sucediera, ¿no? Buscaron alguna dirección y al final parece que encontraron en la calle Porfirio Díaz 110 como ese lugar idóneo para que iniciara la obra marista, ¿verdad? Entonces pues bueno, gracias a Dios se concreta en este año 1932, perdón, inicia la obra marista aquí en nuestra ciudad. Así es como inicia todo. Sin embargo, también pues van a venir momentos difíciles con esto de la persecución religiosa posteriormente. Sí. Entonces, pues la misión marista va a tener que irse realizando en diferentes lugares. Y posteriormente, pues bueno, se iniciará también la construcción del actual edificio, donde iniciarán a funcionar ya con los alumnos hacia el año 1942. Y posteriormente, pues bueno, esto irá creciendo poco a poco. Posteriormente, años después, 20 años después más o menos, se abrirá también la secundaria y años posteriores, hacia 1995-96, pues también se hace la apertura de la preparatoria. De la preparatoria llamada el Centro Universitario Morelos, así ¿verdad? Es. Qué maravilla, pues el Señor nos ha ido y nuestra buena madre nos ha ido poniendo ese caminito, y con la unificación de todo el talento y los esfuerzos de todos se ha podido lograr eso, ¿verdad? Así es. Sí, desde el señor cura Reynoso, don Luis Martín, la señora Tecla Vallejo también, que ahí fue donde se inició, en la calle Porfirio Díaz. Todo eso se ha ido conjugando para hacer esta obra que es obra de Dios, nuestro Señor, y de nuestra buena madre. Claro, claro. Así ha sido, pues bueno. Y bueno, creo que todo ha sido gracias pues a la bendición de Dios, a María, que ha estado muy presente seguramente en esta que es su obra. Claro que sí, así es. Un agradecimiento porque hoy nos acompaña el señor Ramón Íñiguez y Pepe Becerra. Pepe Carranza, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Pues seguimos hablando sobre cómo ha ido dando esos pasos el Colegio Morelos. ¿Qué nos quieren comentar? Se hizo mixto. ¿Desde cuándo se hizo mixto, Pepe? Colegio Morelos se hace mixto con la llegada del hermano Rigoberto Limón en 1995. Es cuando el consejo decide hacer mixto el colegio y empieza a ver en cada uno de los salones de primaria y secundaria, pues si acaso apenas en algunos una y en otros 2, 3 niñas, pero así empezamos, y de ahí pues hubo un montón de remodelamientos en el colegio. Había que hacer desde baños para mujeres, otros servicios diferentes a los que se tenía acostumbrados, pero salimos adelante y ahora casi hay más niñas que niños, creo. No, pues muy bien, qué bueno. Nos ha servido mucho esa convivencia entre niños y niñas y nos ha aportado mucho para nuestra buena sociedad. Y a ver, Ramón, platíquenos qué más ha
ido pues funcionando el colegio cuando fue la incorporación del colegio oficialmente? Lo que pasa que el hermano Oscar bien claro lo dijo, fue el inicio del Colegio Morelos, el año de 1932, un 22 de septiembre. Pero hubo muchas peripecias que el colegio, los hermanos y los que estaban trabajando tuvieron que sortear por todos los ecos que se vivía en cuanto a la Revolución Cristera. Y fue años después que tuvo que incorporarse al colegio por ayuda del licenciado Silvano Barba González, oriundo del Valle de Guadalupe, y que fue seminarista del Seminario Conciliar de San Juan de los Lagos. ¡Ah, qué maravilla! Y entonces él ayudó a los hermanos a que se diera ese ansiado documento para que ellos pudieran trabajar sin ningún problema como consecuencia de lo que se vivía en la República Mexicana. Y fue hasta 1965 cuando un hermano, López Cobian, tuvo que verse en la necesidad de crear una secundaria, porque todo ese tiempo, del 32 hasta el 65, fue solamente la primaria. Y en el 1965 él creó la secundaria con el nombre del Instituto Tepatitlán. Mucha gente creía que era Colegio Morelos, pero el nombre oficial es Instituto Tepatitlán hasta la fecha. No se la ha cambiado. Entonces fueron épocas en que el colegio fue creciendo poco a poco, como yo decía Pepe, fue creciendo, fue aumentando hasta lo que tenemos actualmente de la preparatoria ya, cada una en su propio edificio. Al principio fue la primaria en la calle Porfirio Díaz, después vagaron en algunas casas, llamaban a ellos casas clandestinas, porque tenían que ocultarse de la persecución religiosa. Después fueron al edificio que estamos hoy, en el Colegio Morelos, con la ayuda de gentes como el párroco que se nombró, el señor cura Jesús Reynoso, don Luis Martín del Campo y los hermanos que se mencionaron. Se construyó el colegio con ayuda de toda la población y después el hermano Rigoberto, pues como decía Pepe, instituyó la preparatoria en el mismo edificio. Pepe, ahí estaban ustedes. La preparatoria inició en el 95 y como no había capacidad para tener a todos por la mañana, entonces la preparatoria funcionaba en un turno vespertino, de 3 de la tarde a 8:40 de la noche. Luego fue hasta que llegó el hermano Nabor, que nos vimos en la necesidad de que había que crecer un montón y pues ya no cabíamos en colegio. Se modificó algunas partes del colegio para hacer más aulas, por ejemplo, el auditorio que teníamos, que hizo don Ricardo Méndez Gil, ese lo convertimos en aulas para poder caber. Pero no fue suficiente, entonces había que construir un edificio para secundaria y preparatoria. Y fue en el año 2000 que se empezó la construcción del nuevo edificio de secundaria, que es actual. Y en el 2002, aún sin terminar, trasladamos la preparatoria y la secundaria a ese edificio. Y luego, pues, crecimos tanto que la prepa ya no era posible sostenerla en el turno vespertino y se hizo otro edificio para preparatoria, empezando la construcción a finales del 2011 y fue inaugurada en el ciclo escolar del año 2014. Y ahora ya se tiene un edificio para prepa, otro edificio para secundaria y otro edificio para primaria. Pues qué bendición tan grande, y ha sido, no cabe duda, un arduo trabajo de maestros, directivos, padres de familia, de la población de Tepatitlán, apoyando de una manera, de otra, con su trabajo. Pues es una bendición de Dios, ¿verdad? Porque es de toda la comunidad, con un granito de arena en lo que se haya podido apoyando, los estudiantes, los alumnos también, y pues como es obra de Dios, cada vez sigue adelante, adelante, y así esperemos con esos valores. ¿Cuáles son los valores maristas, Pepe? Los valores maristas son 3, marcados en la flor de la violeta, sí, que es la humildad, la sencillez y la modestia, todo al estilo de María.
todo al estilo de María. Pues nos han dejado ese legado tan hermoso que nos llena de riqueza, desde nuestros abuelitos, como les dije, tíos, catequistas, ese amor a María, sin duda, en estos 90 años, en la sociedad de Tepatitlán, en todos los tepatitlenses, está inculcado dentro de nuestros corazones ese amor, y gracias a esa presencia marista. México es de la Virgen de Guadalupe, y los maristas nos lo inculcaron, está como enraigado en nuestros corazones. Y así los padres de familia, los abuelitos, lo han transmitido a las nuevas generaciones, y queremos que así siga con nuestros jóvenes, con nuestras necesidades que tenemos actualmente, que ellos estén muy unidos a nuestra Madre Santísima. Es lo que se busca, Pepe, ¿verdad? En el lema marista se enmarca todo. El lema marista reza así: todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Es decir, todo nos lleva a Jesús por medio de María, y ese amor se les va inculcando a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, para que lo vayan sosteniendo. Y a través de los años te vas dando cuenta que, aunque no parezcan, a todo el mundo le gusta hacer su oración, y siempre sale adelante la petición para María en todo. Y María siempre nos ayuda a salir adelante, eso está sin duda. Qué bonita formación en que los jóvenes salgan de la institución, del colegio, y ellos lleven dentro de su corazón, siempre van a ser maristas. Se tiene esa virtud, siempre marista. Eso lo llevan al corazón todos los muchachos y muchachas egresados del colegio. Es un amor por María y un amor por la institución que creo que del DEPA nunca van a desaparecer. Ramón, platícanos una experiencia que tú quieras compartirnos. Yo creo que voy a partir de una frase que alguna vez escuché a César Vázquez, que decía, viendo una fotografía de las fiestas atléticas del colegio, me dijo: qué felices fuimos con tan poco. Y yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, en el Colegio Morelos, la época en la que viví como alumno, hubo épocas muy felices, quizás de la época de lo que he estudiado, licenciatura o maestría, la época en la que me he sentido más pleno, más contento, ha sido primaria y secundaria en el Colegio Morelos. Yo recuerdo a algunos maestros muy especialmente, don Pedro Santana en su caminar por el colegio, con la canción Santa María del Camino, que se nos quedó grabada porque traía una grabadora muy chiquita, valga la repetición, como un rectangulito, y andaba por los salones con esa melodía y repartiéndonos dulces. Puedo recordar también a don Ricardo Méndez Gil, quien fue quizás el primer innovador en el Colegio Morelos, porque él fue el que puso toda la barda perimetral que está actualmente. Le cedió parte de los terrenos al padre Charlie para que hiciera la casa hogar. Hizo muchos cambios en el Colegio Morelos. De hecho, la generación que fuimos del Colegio Morelos, un saludo para todos mis compañeros de la generación de 1979, espero que nos estén viendo, que fuimos los que él propició, ayudó mucho don Ricardo Méndez. Y después ya vino otras experiencias como maestro. Cuando llegué al colegio estaba Nabor, con su presencia que imponía, pero con también mucha sabiduría, que hizo muchos cambios en el Colegio Morelos. Yo recuerdo pues esas vivencias. Pepe nos puede decir como director, porque él estaba junto con Nabor trabajando, pero sí puedo explicar lo que les dije, que esa frase, qué felices fuimos con tan poco. Así es que como tantas experiencias tan bonitas, desde la fiesta atlética, lo que viven los muchachos, la noche mexicana, todos esos eventos que son maristas, se quedan grabados en el corazón. A todo mundo siempre nos vamos a acordar de que si participó tu hijo, fuiste a echarle porras, que si eran rojos, que si eran azules, y esa convivencia tan hermosa de familias, ¿verdad? Y Pepe, ¿nos quieres compartir
alguna experiencia tú también como director, tantos años allí en el colegio. Bueno, pues yo recorrí los 3 niveles del colegio, la primaria, la secundaria y la prepa. En la secundaria estuve como director, cuando también estuvo de director general don Nabor González, que fue el que vino allí y hizo una revolución académica en colegio. Crecimos mucho en alumnado y en espacios de estudio. Pero también quisiera recordar a varios hermanos, no puedo nombrarlos a todos, pero entre ellos a don Roberto Valdivia de Lara, que fue el que instituyó la Noche Mexicana, que Qué ya bien. es muy tradicional en las fiestas que se celebran en noviembre aquí en nuestra ciudad. La primera vez que se hizo, como que nadie creíamos que fuera un éxito, y cuando vimos la cantidad de gente que se reunía, llegamos a tener hasta 8,000 gentes en el patio del colegio, con un buen mariachi. El elenco era de puros amigos del colegio, padres de familia, alumnos, exalumnos. Todo el elenco era así. No nos daba tiempo para darle oportunidad a todos los que querían participar. Sobraban artistas para ese evento y era muy familiar, era algo extraordinario. Creo que en la actualidad todavía lo es. Claro, así estamos. Las convivencias deportivas de los muchachos, traerte un campeonato nacional de San Luis Potosí a nivel secundaria, o traerte un campeonato o participar en Monterrey, en México, en Mérida, todo ese contacto que se tiene con los alumnos y maestros hacen crecer mucho a los jóvenes y a los niños. Importante mantener eso. El deporte instituido por los hermanos maristas como una prioridad es también algo que saca a los muchachos del pensamiento nada más de estar en el teléfono, en la compu o pensando algo malo, pues el deporte los retira de eso y eso también los hace crecer. Los hace crecer. Y tanta experiencia que tenemos, bueno, pues, y como dije en el bloque anterior, que parece que la juventud se retira de la iglesia, se retira de Dios, pero al final nos damos cuenta que todos los valores creados desde pequeños en el hogar y en el colegio los hace que vuelvan al redil y te los vas encontrando poco a poco en eventos religiosos y ya de voluntad, cuando ellos decían, ¿por qué nos traes a fuerza a misa? Pero bueno, era una parte de la educación y de su formación. Pues qué maravilla, porque se celebra los 90 años del Colegio Morelos. Se inicia con la marcha, donde en Tepatitlán estaba primero aquí el Señor de la Misericordia, su imagen, y fue una marcha muy hermosa, donde culminó con la Eucaristía en el Colegio Morelos. Y así varias celebraciones. Pues estamos bendecidos por Dios nuestro Señor y por nuestra Madre Santísima, por haber permitido estos 90 años y que sigan más, ¿verdad? ¿Cuántos más? Los que Dios nuestro Señor quiera, de esta presencia marista. ¿Verdad, hermano Oscar? Sí, pues muy agradecidos con Dios, pues, con María por toda esta obra. Estas celebraciones, pues gracias a Dios este año pudimos realizarlas, como bien dijiste, Meche. Iniciamos con la marcha el día 22 de septiembre, exactamente el día que empezó la obra marista en Tepa. Quisimos tomar ese día pues para hacer memoria de este inicio y gracias a Dios tuvimos muy buena presencia, muy buena participación de toda la comunidad educativa y mucha gente que también se nos fue uniendo en este caminar desde donde inició, en la calle Porfirio Díaz, hasta nuestro colegio, donde celebramos bien con la Eucaristía. Terminamos también pues, con la compañía de la imagen del Señor de la Misericordia. Posteriormente hicimos algunos otros eventos, ¿verdad?, que nos fueron ayudando también a seguir celebrando. En el mes de octubre quisimos también recordar la experiencia Montaigne, que fue una experiencia de solidaridad. Entonces invitamos a todos a nuestra comunidad educativa que viviera una experiencia de cercanía hacia los más necesitados, pues para recordar este acontecimiento. Posteriormente, pues en noviembre, con la Noche Mexicana, quisimos darle este tinte también de celebración de los 90 años, este festejo. Posteriormente, en el mes de enero, tuvimos una semana cultural donde pudimos también
celebrar a través del arte, de la música, de la pintura, pues esta fiesta. Enseguida, en el mes de marzo, tuvimos este torneo de fútbol a nivel nacional, donde pudimos invitar a más de 20 colegios de la República, pues para juntos también seguir celebrando estos 90 años. Durante este evento tuvimos una cena festiva, una cena donde pudimos invitar a toda la comunidad, no solo presentes, sino también exalumnos y familiares que han estado en la obra marista. Posteriormente, pues ya tuvimos el cierre de nuestra celebración con la fiesta de Marcelino Champañán, del día 6 de junio, ¿verdad? Donde también agradecimos a algunas personas en concreto que celebraron varios años de trabajar con nosotros, y unos días después celebrábamos con todo el personal del colegio también pues esta fiesta y este agradecimiento por toda su entrega. Ahí pudimos invitar a algunos maestros que se han jubilado para agradecerles también pues toda su entrega de su vida a la obra marista. Pues nada más hay que agradecer a ustedes, a todos los que han colaborado y unido estos esfuerzos, y que así sigamos, y que Dios nuestro Señor, el Señor de la Misericordia, pues nos siga bendiciendo con más presencia marista. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en su programa Misericordia, Senda de Paz. Misericordia, Senda de Paz.